Carlos Marín, colaborador en este espacio, periodista, por supuesto, le escribe El asalto a la razón en Milenio Diario. Podría bien comentar todo este asunto que tiene muchas o varias aristas. Carlos, es un gusto y un placer saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Qué importante asunto es al que le pones acento, porque mira, dijiste que pues son mensajes denigrantes los que se lanzan desde Palacio Nacional. Pero yo creo que lo denigrante está en la forma como es usado el principal recinto de la República Mexicana, que es precisamente Palacio Nacional, donde pues habita el presidente López Obrador. Es decir, se denigra el edificio emblemático de la República Mexicana. Pero en esta sección tan cuasi pornográfica, diría yo, de qué es esta cosa que inventaron, de quién es quién en las mentiras, pues lo dice una señora, diputada suplente de Morena, que a falta de oportunidad de sentarse en la Cámara de Diputados, pues la utilizan para leer ataques como estos que no tienen la menor razón, sobre todo cuando se respeta o debiera respetarse la libertad de expresión y de opinión. Bueno, esta señora dice que lo que no demuestra el reportaje de mi tocayo Loret es el conflicto de interés. Suponiendo sin conceder que así fuera, y subrayo el suponiendo sin conceder, lo que es innegable es que la revelación tiene un contenido periodístico suculento, no por lo que tiene que ver con la probidad del hijo del presidente de la República, sino por el altísimo contraste que hay entre la prédica de pobreza que proclama el presidente, o que repite tanto, ha llegado a decir inclusive que con un par de zapatos basta, con pues la manera, digamos, cómoda, no quiero decir lujosa, pues cómoda, agradable, seguramente muy aspiracionista, cómo pasó esa pareja su estancia en aquella mansión de Houston. Ahora, hay un ingrediente que vale la pena subrayar. El presidente se ha referido a su nuera como, comillas, esa señora. Y al decir que tiene mucho dinero, pues deja sembrada la inquietud, fíjate qué pena, de que su hijo sea una especie de mantenido. Es decir, no habla bien de la relación del presidente ni con su nuera ni con su hijo. Ahora, en el emplazamiento que le hace a Carlos Loret para que diga cuánto le pagan y quién le paga, y arguye que la actividad de Loret es pública, no, pues es pública, pero es su derecho. Carlos Loret no es funcionario público, ellos sí tienen que dar cuenta porque los mantenemos nosotros, del presidente de la República para abajo a todos los servidores públicos. Pero yo no mantengo a Carlos Loret, tú tampoco. Loret no es pagado con la bolsa del erario y tiene todo el derecho a ejercer su libertad de información y de opinión, y no está el presidente en la, digamos, en la facultad de exigir que nadie que no trabaje en la función pública le diga cómo o cuánto gana. Y en el caso en que repite que Estados Unidos financia a mexicanos contra la corrupción, bueno, pues esta es una verdad a medias, porque los Estados Unidos tienen una agencia
de cooperación para el desarrollo en distintos países. Y en México hay instituciones de la sociedad civil que son apoyadas por esa agencia, pero no solo. Hay decenas, quiero contener la cifra, pero mínimo hay 10, si no es que 20 instancias del gobierno federal que a través de, ya sabes que en la estructura de la burocracia pues hay como derivados de tal o cual Secretaría Federal, que se vuelve un instituto tal. Yo no sé si parte de ese dinero llega, por ejemplo, a CONACYT, no lo sé, pero hay entidades o instancias gubernamentales que también, si se quiere ver así, son financiadas en alguna proporción por el gobierno de los Estados Unidos. Y es todo el derecho, y ya se lo respondieron al presidente desde Washington. La agencia dijo que va a seguir con sus programas de apoyo. Entonces, este cargo o esta acusación que hace y que insinúa algo así como el financiamiento, no sé, de una especie de ejército invasor de la soberanía nacional, en el caso de María Amparo Casar, Mexicanos contra la Corrupción, etcétera, pues Estados Unidos está en su derecho y Carlos Loret, sin duda, en el suyo, para ejercer la libertad de expresión. Y no se puede dudar que las revelaciones que hizo en torno de la casa de Houston son absoluta y yo diría colosalmente periodísticas, Pepe. Entendido, Carlos. Creo que esto es lo fundamental, pero de fondo, lo que peligra es el señalamiento desde la poderosa voz presidencial. ¿Por qué? Porque estamos en un clima de división, de polarización, en donde no faltan los fanáticos que si el presidente señala a algún periodista o crítico o intelectual académico como adversario del régimen de la 4T, no faltará alguien, y no lo deseamos desde luego, no faltará alguien que quiera irse sobre ellos, y esto pone en peligro su vida. Esto es real, no lo deseamos, Pepe, pero el responsable sería el presidente. Pepe, qué bueno que lo dices, porque es un asusamiento prácticamente cotidiano en contra de los periodistas, que por cierto, solo en enero han asesinado creo que a 4 o algo por el estilo. Esto, la delincuencia organizada, pero lo del asusamiento y los riesgos en que instala el presidente a los periodistas, pues ni me digas, los he vivido yo, no sé de alguien más, en carne propia, por fanáticos devotos de Morena, que en el cierre de campaña de 2012 de López Obrador, me siguieron 30 o 40 pues cuates insultando y escupiendo 3 veces durante 3 o 4 calles aledañas a la Alameda Central. Es decir, yo he resentido estos asusamientos, no sé de nadie más, pero no dudo lo que tú dices. Te pone en riesgo a ti por tratar el tema, pone en riesgo a la señora Aristegui, desde luego a María Amparo, pone en riesgo a mi tocayo Loret, pone en riesgo a todos los que ejercemos el elemental derecho que tenemos, que es el de la expresión, y no tenemos ninguno de los que no trabajamos para el gobierno por qué estarle dando cuentas al presidente cuyo salario se impuso, por cierto, muy regateado su salario, se lo puso, pero lo pagamos quienes cumplimos en cada oportunidad, cada mes, con el servicio de administración tributaria y nutrimos, pues eso que se conoce como el erario. Gracias, Carlos, gracias por esta colaboración, como siempre. De otra manera, y termino, Pepe. Sí. No tiene por qué pedirle a nadie cuánto cobra ni quién le paga
para financiar, para empezar, el escuálido salario del presidente. Gracias, Carlos. Que estés bien. Hasta la próxima. Hasta luego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.